les da la más cordial bienvenida. A continuación, cedo la palabra a la maestra en Ciencias, Rocío García Pedraza, quien moderará nuestra siguiente conferencia. Bienvenido, doctor. Buenos días, ya estoy como el anterior ponente, ya necesito usar los lentes también para poder leerles la presentación. Es un gusto tener aquí al doctor Alejandro Rogelio Álvarez Bejar, nuestro invitado el día de hoy, nuestro ponente magistral, quien nos acompañará con la conferencia El contexto nacional e internacional y su influencia en la educación superior pública. Me voy a permitir presentar su currículum. Él es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, adscrito en la licenciatura al área de Economía Política y en el doctorado al campo de conocimientos de Economía Internacional. Economista con estudios de maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 48 años de docente, nada más, 48 años, está muy orgulloso. Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Económicas y Administrativas de la UNAM en el 2012, profesor visitante en el doctorado de Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Departamento de Geografía de la Universidad de Montreal, en el Departamento de Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, en el Centro de Estudios de México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, en la Universidad Internacional de Andalucía, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Sonora. Actualmente trabaja temas de economía mexicana, integración económica en América del Norte, crisis económica y reestructuración capitalista, energía y cambio climático. Su libro más reciente, Cómo el neoliberalismo enjauló a México, el contexto de los siglos XX y XXI y la alternativa de un ecosocialismo democrático, fue publicado en 2018 por la Facultad de Economía. Coautor con Frank Ackerman, Gordon Laxer y Ben Becky del reporte NAFTA 2.0 A Tool of Climate Denial, Sierra Club International USA 2018. Autor, coordinador y coautor de varios libros, de capítulos en libros y artículos especializados en revistas nacionales y del extranjero, y director de más de 160 tesis de licenciatura, 12 de doctorado, 8 de maestría. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al coreano y al turco, y miembro de diferentes asociaciones como la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, de la Sociedad de Economía y Pensamiento Crítico Latinoamericano, de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Red de Estudios de Economía Mundial. Bienvenido, doctor, y lo dejamos con su ponencia. Buenos días. Agradezco la invitación que me hicieron para participar en esta semana que se ve muy intensa, con una gran cantidad de actividades y con temáticas muy importantes. Yo voy a tratar de presentarles algunas ideas para explicar, por supuesto que es mi explicación, de qué es lo que está pasando en México y esto qué tendencias proyecta sobre la educación superior, especialmente la educación superior pública. Voy a presentar enseguida algunas tendencias que salen de la crisis económica de 2008-2009, que es una crisis que no está todavía resuelta. 10 años después sigue sin resolverse. Y luego voy a intentar una caracterización de la llamada Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad? Ubicándola como uno de los aspectos claves de lo que yo llamo la gran transición que vive la economía internacional. En realidad, estamos en un periodo
como todas las transiciones, en que no están todas las tendencias desplegadas y tampoco está lo vigente todo lo que había. Estamos en un tiempo muy complicado. Después haré referencias específicas a los mercados laborales en el caso mexicano, con referencia muy puntual a la educación superior en México, porque se supone, de acuerdo con la OECD, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, que se supone que los mercados deben guiar el cambio. Y al último les voy a hacer algunas consideraciones sobre las tecnologías de la información y la comunicación y ventajas y desventajas que veo en el plano de la educación. Tomen en cuenta que es una visión que está tratando de combinar aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, y seguramente ustedes tendrán su propia opinión al respecto y por eso podremos luego discutir en qué sentido vamos. Bueno, arranco de dos consideraciones que son muy básicas. La primera es que con la llegada del neoliberalismo en 1983 a México, comenzaron los programas de austeridad presupuestal que afectaron profundamente la educación, la salud y la seguridad social, que son las áreas que integran lo que se conoce en los países desarrollados como instituciones del estado de bienestar. Yo digo que en el caso nuestro, en México, hay que reformular esa noción y yo prefiero hablar de un estado social incompleto porque nosotros nunca tuvimos cobertura universal ni en educación, ni en salud, ni en seguridad social, y tampoco tuvimos seguro de desempleo. Entonces, que serían los rasgos básicos del estado de bienestar en los países avanzados. Tengo que decir que con el cambio de gobierno en 2018 se prefiguraba un vuelco drástico en el modelo económico vigente, pero la realidad es que las tendencias básicas del neoliberalismo siguen. Esa es mi opinión. Lo podemos discutir y puedo darles más elementos. Hay cambios muy significativos, muy importantes, pero el rumbo general sigue estando marcado por las políticas neoliberales. La segunda consideración es que cuando esas tendencias globales de desmantelamiento del estado de bienestar se proyectaron en México, nosotros ya teníamos varias consecuencias claramente asentadas. Y entonces, esto significa que con la austeridad presupuestal quedamos muy lejos en materia de cobertura y de soporte financiero para la educación superior pública, y hasta la fecha persisten serios problemas de desigualdad en infraestructura y calidad de la enseñanza a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. No solo eso, sino que además de la reducción significativa del gasto en educación, en términos reales, de 83-89, la caída promedio anual fue de menos 5.4%, que es un montón. Volvió a caer después de la crisis de 94-95, y aunque después del 2000 subió un poquito, al final lo que tenemos es que se ha frenado el crecimiento de la educación media superior y la superior en México. Si estamos así, pues es claro que el sistema se debe expandir, pero la pregunta es ¿cómo? Yo voy a dar mi criterio, ustedes verán cuáles son las ideas que ustedes pueden construir a propósito de esto.
Yo digo que se deben estabilizar los presupuestos públicos, asignándoles una proporción fija del Producto Interno Bruto, y combinar el despliegue de lo que llamamos educación a distancia con la presencial. Luego voy a argumentar por qué. Y hay que mejorar también la calidad de la formación científico-humanística, atendiendo las necesidades del desarrollo del país, no solo cuidando las ganancias de los empresarios. Es muy importante que se entienda esto, porque de otra manera pues, identificamos como que las únicas necesidades que hay son las necesidades de ganancia, y no es así. El país tiene más problemas y más cosas que esto. En los tiempos de la llamada segunda generación de reformas estructurales, que fue desplegada con mucha fuerza en el gobierno de Peña Nieto, en el sexenio que va de 2012 a 2018, el diagnóstico que había, tanto transnacional como nacional, era que la economía mexicana no aumentaba ni la productividad ni el crecimiento porque los mercados laborales eran rígidos. Esta es una tesis que se la van a encontrar ustedes repetida por todos lados. Bueno, la receta para enfrentar esos problemas fue muy sencilla. Si hay rigidez, pues hay que flexibilizar los mercados laborales. Y esto implicó flexibilizar las condiciones para contratar y despedir trabajadores, reducir las prestaciones sociales, cambiar la ley laboral para incluir las figuras del outsourcing y de la subcontratación, y propiciar la sustitución de los contratos colectivos en busca de generalizar contrataciones individuales. Déjenme decirles que podemos hablar, para el caso mexicano, de un mercado laboral segmentado, con los empleos que dependen de la calificación o la descalificación de la fuerza laboral. Depende de si la ocupación se da en empresas micro, pequeñas y medianas o en grandes empresas. Se puede hablar de un empleo segmentado por industrias, si son tradicionales o son modernas, o por su ubicación urbana o rural. ¿Qué significa eso en los hechos? Déjenme traer algunas cifras que creo que son relevantes. Según el Censo Económico de 2014 de INEGI, tenemos un universo de poco más de 5.6 millones de establecimientos mercantiles, pero el 1% del total corresponde a empresas medianas y grandes. Esas empresas medianas y grandes generan el 80% del PIB. Pero si añadimos los datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2018, veremos que ese 1% de establecimientos solo ocupa el 20% de la población económicamente activa. Para contrastar, déjenme que les diga que el 99% de las empresas son micro y pequeñas. Solo generan el 1% del PIB, pero ocupan el 55% de la población económicamente activa. ¿Se dan cuenta de la polarización brutal que tiene el mercado laboral? Esto significa que las fuerzas que moldean la estructura de los mercados laborales, y es una tesis central mía, no son entes abstractos, porque son las fuerzas del mercado. Tienen nombre y apellido y son poderosos actores. El Estado como agente económico, el capital privado nacional e internacional y los organismos internacionales, todos actuando a través de varios canales. En primer lugar, los procesos de integración económica entre socios con poder económico asimétrico, porque somos socios de Estados Unidos y Canadá, pero somos una fracción de lo que representa de poder la economía de Estados Unidos.
A través de estos organismos y de las políticas públicas se imponen restricciones o se canalizan recursos presupuestales. Y las innovaciones técnicas suelen ser ahorradoras de mano de obra. Este es un fenómeno histórico, esto no es la primera vez que se presenta, es un fenómeno histórico, pero hoy tiene unos componentes que hay que pensar con mucho cuidado. Y también está el caso, por ejemplo, del Banco Mundial, que da préstamos para propiciar cambios regulatorios de la relación trabajo-capital o para modificar la vida institucional relacionada con el mundo del trabajo. Así, cuenta mucho la pérdida acelerada de peso específico del trabajo en los procesos productivos debido a las políticas de austeridad presupuestal, la precarización laboral debida a la flexibilización, que no es otra cosa que la destrucción de empleos relativamente bien pagados y la creación de empleos peor remunerados. Especialmente esto es cierto en el sector público. Todos estos cambios son los que quieren acelerar las, entre comillas, fuerzas del mercado, con el impulso ahora de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido hay dos cuestiones vitales que requieren atención urgente. Una es que la pérdida de peso del trabajo amenaza con ser una fuerza de enormes implicaciones en las próximas décadas. Y diferenciadamente de una manera en el norte y otro en los países del sur. Y segundo, que las fuerzas tecnológicas tenderán a profundizar la estructura actual del mercado laboral en México, que se caracteriza por lo siguiente. Según la información de 2018, los trabajadores en la informalidad representaron el 57.1% de la población ocupada. Los trabajadores del sector formal eran solo el 43.4%, pero de los formales, 30.9% son subordinados informales, es decir, son asalariados que no están inscritos a la seguridad social, lo que significa que hay 7.6 millones de asalariados que trabajan en empresas, en instituciones y en el sector gobierno sin haber sido inscritos como sujetos de derecho a la seguridad social. Fíjense este asunto. ¿Esto qué significa? Pues significa que la informalidad está, primero, más extendida de lo que dicen las cifras oficiales, pero sobre todo eso significa que la informalidad está fomentada desde el gobierno, desde los grandes grupos empresariales y desde las instituciones internacionales. Así que las reformas a los mercados laborales que siguieron en varias direcciones han dejado como rasgos actuales algunas aberraciones que no podemos ignorar. La primera de ellas, a mayor escolaridad, más alta tasa de desocupación. Esto es una locura. ¿Cómo es esto que mientras más educados están más desocupados? Que se han creado, dije, varios millones de empleos peor pagados mientras se destruyan empleos relativamente mejor pagados. Que la flexibilización laboral se ha traducido en pérdida de contratos colectivos y al mismo tiempo emerge esta tendencia a la multiplicación de los contratos individuales y a la precarización laboral. Tenemos otros rasgos en este mercado laboral. Hay una alta desocupación que decimos que no puede verse claramente si solo usamos la tasa de desempleo abierto. Si usamos la tasa de desempleo abierto, tenemos una tasa de desempleo igual que la de Estados Unidos. Anda por ahí del 3.pico%. Y de repente nos enteramos que en España la tasa de desempleo entre jóvenes alcanza cifras de 28%.
¿qué, aquí qué hacemos? Que esa cifra no sale. Tiene que ver con la forma de cómo se mide el desempleo. Bueno, hay que recordar que en el país existen 5,25 millones de establecimientos, pero 100 grupos industriales controlan el 50% del PIB. 100 grupos en un horizonte de 5 millones de establecimientos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una economía fuertemente monopolizada, o si se prefiere, oligopolizada, que crea pocos empleos y destruye millones de micro y pequeñas empresas por año. Y esto no es el rasgo exclusivo de México, esto pasa en todo el mundo. En conclusión, podemos decir que el mercado laboral en México lo han forjado al rojo vivo con un hierro que incluye la contracción del gasto público, la retracción de la inversión privada nacional y extranjera en nuevas instalaciones. La inversión extranjera llega, pero compra instalaciones ya hechas. Revisemos nuevas inversiones y verán qué dicen las cifras. Y hay una tendencia estructural a la especulación financiera. Muchas empresas, para mejorar su perfil en bolsa, lo que hacen es que eliminan trabajadores, mejoran el perfil y entonces siguen teniendo unas utilidades financieras tremendas. Y al mismo tiempo tienen la posibilidad de la aplicación de tecnologías ahorradoras de mano de obra. El ahorro de mano de obra tecnológico no se descubrió ahorita con las tecnologías digitales. Esto es un asunto que es un rasgo típico desde la primera revolución industrial. Ahora, si alguien nos dice que tenemos que guiar la educación por las necesidades del mercado, y yo tengo estos datos, digo, ¿saben qué? No, por ahí no va, porque eso es un desastre a lo que nos está llevando. El mercado requiere poca mano de obra, requiere mano de obra que gane salarios bajos, que comience temprano el conocimiento del inglés porque eventualmente se van a ir a trabajar fuera de México, y que acepte sin chistar brechas salariales que tenemos muy marcadas por edad y por género. Las cifras son apabullantes. Las mujeres ganan en promedio 25% menos que los hombres, haciendo lo mismo. Entonces, esta es una realidad del mercado laboral que tenemos que examinar con detalle. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la crisis de 2008-2009? Yo digo que no está resuelta. Ahorita vamos a ver por qué no está resuelta y qué pasa, pero nos salen de ahí, de esto no resuelto, 6 grandes redefiniciones que tienen alcance global. Uno son los problemas climáticos, los otros son económicos, los otros son tecnológicos, políticos, sociales y militares. Y esto vulnera muchísimo a América Latina y a México, en primer lugar porque México está demasiado atrapado en las redes comerciales de Estados Unidos por los acuerdos de libre comercio. Uno dice, bueno, si la crisis empezó en 2008-2009 y ahorita todavía no se acaba, pues ¿qué está pasando? Porque aparentemente no pasa nada. Para empezar, se dijo que en 2009 la crisis ya se había terminado. Se acabó la recesión, porque la recesión es una bajada, es un bump en el camino, ¿verdad? Pero no, ni la recuperación fue rápida, ni ha sido sostenida, ni ha sido simétrica. En distintas regiones del mundo siguen habiendo problemas. Sí ha ocurrido muchas cosas. Una de ellas
es que hay una reestructuración económica global muy silenciosa. Por ejemplo, a través de las fusiones y o absorciones se ha centralizado más el capital. En la industria automotriz, el más reciente de los anuncios hace unos días es que se fusionan Fiat, Chrysler con el PSA Group, que tiene a la Peugeot, Citroën, Opel y Vauxhall. Otro dato muy importante, con este grupo va a ser la cuarta empresa automotriz más grande del mundo. La tercera más grande será la fusión de la Renault con la Nissan y Mitsubishi. La tercera, el primero y segundo lugar está disputándose entre Toyota y Volkswagen. En hotelería, Marriott International adquirió Starwood Hotels para colocarse en el primer lugar de la oferta mundial de cuartos. Tiene 1.1 millones de cuartos de hotel en 110 países, para que vean de qué empresa estamos hablando. En las ramas de alta tecnología, igual. Por ejemplo, Facebook se tragó al WhatsApp, Amazon está ahora entrando a la producción de cohetes, y el Facebook también, con la aplicación de Airbnb, lo que está haciendo es entrando en la competencia con la hotelería. Y hasta tiene el proyecto de hacer una criptomoneda, la Libra, que es un proyecto apoyado por 20 corporativos globales que tienen, empezando por Facebook, 2.5 mil millones de cuentas de Facebook como base. El cambio más fuerte está tal vez en la agricultura. Se está configurando 6 grandes gigantes de la agrícolas en producción de semillas, pesticidas químicos y biotecnología. Una es Bayer Monsanto, la otra es DuPont Dow Chemical, la otra es Syngenta China National Chemical Corp. Con eso se van a transformar en 3 grandes corporaciones con un poder global impresionante. Bueno, pues no tiene nada de raro que las micro y pequeñas empresas estén muriendo casi tan rápido como se forman. ¿Qué problemas de la crisis no se han resuelto? El lento crecimiento, la debilidad en la creación de empleos, el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, la recurrencia y el agravamiento de la crisis financiera, de la volatilidad, y está pendiente la mejora de las condiciones generales de vida y de trabajo. La mala noticia es que ya se está presentando otra recesión internacional para 2020 y 2021. Bueno, los países desarrollados han estado perdiendo peso en la economía internacional, muy grande, y las economías emergentes están ganando peso en el PIB total, en población, en inversión global, sobre todo en la manufactura y en el gasto de consumo a nivel global. Entre esos países, pues ya pueden incluir ustedes a los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y además Brasil, México, Chile y otros más que andan por ahí. Bueno, pero el cambio más fuerte que está ocurriendo a propósito de la crisis, que no se ha resuelto, es precisamente el de la cuarta revolución industrial. Bueno, esta nueva revolución tecnológica está asociada a la profundización y mayor complejidad de las tecnologías de la información y la comunicación. En confluencia con otras disciplinas científicas, de las tecnológicas sobresalen, por ejemplo, la impresión en tercera dimensión, el Internet de las cosas, la robótica avanzada,
Esto en combinación con nuevos materiales basados en la biotecnología y la nanotecnología, que apuntalan nuevos procesos apoyados en otras ciencias. Tenemos la producción conducida por datos, la inteligencia artificial, la biología sintética. Los elementos que despliegan las nanotecnologías prometen profundizar la capacidad de manipular el entorno material en una escala atómica, molecular y macromolecular. Recreando, dice un autor, el negocio de lo invisible, porque cuando llegamos a esas medidas ya no. Los materiales en una nanoescala, que sería aquella en la que es la 1.000.000.000ª parte de algo, para nosotros sería 1.000.000.000ª parte de 1 metro, o sea, sería 10 a la menos 9, en la que las propiedades de los materiales pueden ser muy distintas a las propiedades en escalas grandes. Está además la inteligencia artificial confluyendo con dos procesos revolucionarios también. El de la biología, que está dando saltos tremendos en el conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, y la informática apuntalando el poder de procesamiento de datos masivos. La inteligencia artificial es clave porque abrió el camino a la llamada revolución de los algoritmos. Saben que un algoritmo es una serie de procedimientos matemáticos que se alimentan de una técnica de autoaprendizaje automático que le llaman machine learning, que optimiza la eficacia de esos procedimientos mediante un gran número de repeticiones a gran velocidad, porque permite hacer análisis de masas de datos en fracciones de milisegundos. Esto es lo que es una locura. Está haciendo posible procesar enormes cantidades de información centralizada. Les pongo un ejemplo. Si concentramos toda la información relacionada con 1.000 millones de personas en una única base de datos, podemos preparar algoritmos mucho mejores que si lo hacemos en una base de datos con información parcial sobre 1 millón de personas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Permite trabajar con grandes volúmenes de datos que son su materia prima básica, por lo que podemos decir también que ahora cada ser humano es una mina de datos. Solo habría que añadir que los algoritmos nunca se cansan y pueden seguir haciendo cálculos cuando todos estamos dormidos. Pero ojo, los algoritmos también conducen a desastres, como ocurrió con la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2008-2009, en que los algoritmos de las computadoras en la bolsa precipitaron el derrumbe de los valores accionarios. Estaban todas en automático para reaccionar y hundieron el mercado de valores. Pero es tan útil todavía que hoy el 75% del volumen accionario transado mundialmente es realizado por algoritmos. Eso es lo que está pasando ahora. Ya pasaba en el 2008. Conclusión, los algoritmos son una fuerza analítica formidable, pero también se equivocan. Para que no perdamos esto de vista, porque luego se hacen fetiches con la tecnología. La inteligencia artificial además ha sido una herramienta extraordinaria para mercantilizar y monetizar nuestro tiempo libre. Google domina la búsqueda de información por páginas web. Facebook, Twitter e Instagram, las redes sociales. Uber, Cabify y Lyft, el uso de vehículos privados. Airbnb, el uso de casas y departamentos. Amazon, Grubhub, DoorDash y Uber Eats, los servicios de entregas a domicilio en bicicletas y motocicletas. Hulu, Apple Music, Spotify compiten con nuestro sueño.
TaskRabbit, Fiverr, con el tiempo de los subocupados y los desempleados. Pero últimamente destaca la batalla por los mercados para el despliegue de la red 5G, que implica una nueva generación de Internet, pues potencia la conectividad de objetos y telecomunicaciones, dando mejor conectividad y rapidez en los flujos y autonomizando los objetos. La 5G son las siglas que hacen referencia a la quinta generación de tecnologías móviles en materia de telecomunicaciones. Permiten descargas con velocidades mínimas de 20 gigabytes por segundo y 10 gigabytes de subida con una latencia de 4 milisegundos. Este será el corazón de la nueva economía y se prevé que todo el mundo utilice esa conectividad para el 2025. También hay que poner en perspectiva cuánto tiempo va a llevar esto que estamos hablando. Es tan importante la 5G que es el eje de la disputa comercial que está planteando Estados Unidos contra China y en el que, por cierto, está ganando China. Por eso hay autores que advierten que la financiarización como componente del modelo neoliberal se encuentra en crisis, pero los monopolios digitales están con una fuerza tremenda, entrando a más áreas de producción, distribución y circulación de bienes materiales e inmateriales. Lo central es entender que los datos están en el centro de las aplicaciones de las nuevas tecnologías y tienden a privatizarse por las grandes empresas tecnológicas que quieren plasmar derechos absolutos en los acuerdos de libre comercio, en tanto que nosotros tenemos muy subdesarrolladas las ideas para convertir los datos en patrimonio público y establecer regulaciones contundentes sobre su acceso y manejo. Esto es crucial. Por ejemplo, el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la última versión, tiene un capítulo sobre comercio electrónico. Aquí el Senado lo votó sin chistar. ¡Ay, qué bien! Ya se firmó el TEMEC. ¡Qué maravilla! Nadie llamó la atención sobre ese capítulo. Y ese capítulo tiene artículos que aseguran la libre transferencia internacional de datos. Prohíben la localización forzada de instalaciones de cómputo en los países de origen de los datos y prohíben restricciones al flujo de datos transfronterizos. ¡Qué felicidad! La tecnología del futuro se lleva nuestros datos y aquí firmen y aprueban con qué felicidad, porque ya vamos a seguir. Ahora sí ya hay certidumbre. No, ese asunto no, así no va. Nadie en el Senado reparó en qué contenidos tenía este nuevo documento. No, se da por hecho, sí es buenísimo ya, y se resuelve eso y ya se acabó la incertidumbre. La incertidumbre apenas comienza. Bueno, esto quiere decir que las tecnologías de la información y la comunicación están reforzando el proceso de privatización completa y a largo plazo de la educación, la salud y de los servicios públicos en general. Por eso no es un asunto trivial que estemos discutiendo esto. No es exagerado decir que millones de trabajadores públicos están amenazados por estos unilaterales despliegues tecnológicos, ni tampoco decir que nuestros datos privados se están convirtiendo en el negocio más rentable y que hasta ahora no hay cuidado con la defensa de nuestros datos públicos. Cada vez que ustedes le ponen en el Facebook like, me gusta, esos datos los acumula la empresa y acaban haciendo análisis de emociones y pueden saber por quién va a votar uno, y esto ya lo hicieron en las elecciones de 2018 a través de la empresa Cambridge Analytics. No estén creyendo que estoy hablando de uy, qué barbaridad del mundo horroroso que se nos viene encima. Esto ya está pasando y hay gente que pasa horas en el Facebook poniéndole información y like y tal, etcétera, y órale, que los datos se vayan para allá. Vamos ahora a hablar brevemente de los organismos
internacionales en la educación superior. La OECD formalmente se dedica al desarrollo económico, pero en realidad es una especie de club de países ricos que su propósito esencial es hacer que el capitalismo trabaje sobre una base global. Yo no tengo nada en contra de eso, me parece perfecto, pero lo que no estoy de acuerdo es que todos tengamos que andar estandarizados para que los grandes monopolios no tengan problemas. No, el mundo tiene una diversidad enorme y ahí está su riqueza. Entonces la homogeneización es un recurso que no necesariamente va para nosotros. En los últimos 25 años, la educación se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de las preocupaciones de la OECD, bajo el enfoque de que la educación es básica en la formación de capital humano y como insumo para el desarrollo capitalista. Pero sobre todo, por eso dan directrices sobre cómo hacer para transformar las instituciones del estado de bienestar, educación, salud y seguridad social. Nosotros nos incorporamos a dije club de países ricos. Nosotros nos incorporamos en el 94 al final del gobierno de Salinas, a pesar de que no somos ni somos país de algunos ricos, pero país de ricos, eso es un cuento chino. Y entramos ahí. Y a partir de entonces la OECD nos ha impuesto la aplicación de pruebas de desempeño, sobre todo en educación. La prueba más importante, el primer programa era la PISA, Programa Internacional sobre Desempeño Estudiantil, que arrancó en el 2000 y que se repite cada 3 años y da resultados de cómo están las cosas. Nosotros estamos familiarizados con esa prueba porque México califica muy bajo en comparación con otros países. Bueno, la OECD le ha dado atención al cambio en las instituciones de educación superior y sus principales recomendaciones son, cito de sus documentos, convertir la gestión de ellas en un modelo microeconómico gerencial que replica estructuras, valores y prácticas del mundo empresarial, concibe a los alumnos como consumidores, a los maestros como proveedores de conocimientos externamente acotados y los rectores son gerentes o directores ejecutivos. Si las escuelas convertidas en empresas, en calca de las empresas, y mala calca. Bueno, las orientaciones estratégicas de ellos, ¿cuáles son? Competencia, calidad, flexibilidad, eficiencia, control. La competencia implica que nos vamos a comparar con todas las otras instituciones, que aquí está uno de los problemas centrales. Vamos a comparar a los niños de primaria que vienen en las primarias de la colonia Roma en la Ciudad de México con los niños que están en la Sierra de Chiapas. Qué bonita comparación. Eso no sirve absolutamente de nada. Esas comparaciones están mal hechas. La flexibilidad, hay que definir contenidos, adaptarlos a la utilización de las tecnologías de información y renovarlos periódicamente sin consultarle a nadie. Como la empresa tecnológica decida que lo va a poner. La eficiencia significa tener sistemas de gestión centralizada y rendición de cuentas de los directores ejecutivos, proveedores y consumidores. Pero la palabra clave es control. Incorporando a las instituciones educativas a un Comité Nacional de Productividad del que son parte central los grandes empleadores, se puede apoyarlos, dicen, con financiamiento público, pero condicionado. Esto es, siempre que cumplan con la demanda del mercado profesional. Nunca aclaran quién define esa demanda y los mercados de profesionales tampoco.
La tesis fundamental de la OECD respecto a la educación superior en México es que está desligada de las necesidades del mercado, que ya dijimos que requiere pocos empleos y menos los requerirá en el futuro. Por eso no suena mucho que recomiende ajustarla a las demandas del mercado. Ahí necesitamos discernir eso con mucho cuidado. Entonces, en especial me detengo en comentar, hay gente que no está de acuerdo con esto, que son los mismos grandes empleadores privados los que recomiendan a los egresados de la educación superior convertirse en emprendedores, porque ni el sector público ni el privado habrá suficiente empleo para ellos. Bueno, yo digo, los empleadores son entes pasivos que solo reciben lo que surge del lado de la oferta. ¿Cuáles son las fuerzas que dijimos que moldean el perfil de los mercados laborales en América Latina? Esas fuerzas son, 1, las políticas de austeridad presupuestal sobre las finanzas públicas. 2, la apertura comercial plasmada en los acuerdos de libre comercio. 3, la reestructuración de las empresas cuando están empezando a entrar en la subcontratación y el outsourcing. Y finalmente, las políticas que combaten a la organización sindical, porque la organización sindical reclama salarios para los trabajadores. Bueno, esas son las fuerzas. Y eso es que nos deja el peor saldo de desocupación, que además está escondido por la forma en que se calcula la tasa de desempleo abierto. Si ustedes suman los que ya no buscan trabajo porque ya no tienen esperanzas de encontrarla, los que están subocupados, los que dicen que trabajaron 2 horas en la semana pasada y demás, la tasa de desempleo se iría arriba del 15%. Y entonces ya no es una anécdota familiar. Mi primo no tiene trabajo, mi hermano se quedó sin chamba, mi abuelo ya no lo aceptan en ningún lado, ya se acabó la anécdota, entramos en las cifras duras. Bueno, algunas conclusiones. La educación es un bien público y es un derecho social, que es clave no solo para permitir que los alumnos ganen un ingreso, cosa que es absolutamente legítimo y justificable, sino que es clave para construirles valores sociales. Esta es la parte fundamental. Y entonces, bueno, si esto es así, pues tenemos que tener muchísimo cuidado en que en lugar de la competencia, pues enseñemos a la gente a cooperar. En lugar del individualismo, enseñemos a socializar. En lugar de creer que la tecnología les va a resolver todo, enseñarlos a pensar. Esta es la tarea de la educación. Entonces, si tenemos un horizonte en que todavía se están restringiendo los gastos públicos en educación, y tenemos estos avances de las tecnologías, ¿verdad? Tenemos que poner por delante la importancia de la vida comunitaria, la importancia de la cultura, de la lengua regional y la importancia de la diversidad, así como del desarrollo creativo de los individuos. Hay una cosa que es importante y que hay que despejar algunos equívocos. Hay quienes creen que con computadoras preprogramadas se pueden sustituir a miles de profesores. El otro, que con el aprendizaje en línea un profesor puede atender muchos más alumnos que en un salón de clase estando cara a cara. Tampoco. Probablemente sea cierto que el aprendizaje programado sirva para adquirir algunas habilidades importantes, pero la experiencia
educacional para niños y jóvenes requiere la interacción humana. Eso es insustituible. Y esa es la parte que nosotros tenemos que acentuar. Tampoco es muy cierto que el uso de las tecnologías de la información sea más barata, una educación más barata, y menos que digan que con estas sí todos estudian. Yo no conozco datos, fíjense, estamos en el mundo de los datos, y no conozco datos sobre la llamada eficiencia terminal de la educación en línea. ¿Cuántos gradúan? ¿Cuántos desertan? Para que no estemos hablando, es que es culpa de los profesores que por eso los alumnos desertan. No, pero sobre eso no hay cifras. Qué raro, ¿no? Pues tenemos que entonces ver qué va a pasar. Los usos de la computadora en educación han sido esencialmente administrativos y para examinar a los estudiantes, no para el proceso de aprendizaje y para construir una sociedad más justa. Eso no sale de las computadoras. Un tercer equívoco, que es muy frecuente, es que algunos profesores se oponen tajantemente al uso de las tecnologías de la información. Basta, son unos enajenados, tenemos que seguir a la antigüita. Tampoco. Esta es una mala idea, porque es un proceso social el que vive toda la gente, ya con esas tecnologías, que son parte de su vida para la gran mayoría de los estudiantes. Entonces, negarse a usar las tecnologías sería como querer andar en burro cuando ya hay metro, ¿no? Eso no funciona. Entonces tenemos que hacer círculos pedagógicos críticos de profesores que usen las tecnologías en la enseñanza, pero que manejen las tecnologías para que los estudiantes vean en qué sirven y hasta dónde tienen limitaciones. Hay que tomar el control de estas fuerzas que son las que nos amenazan con dominar nuestros sistemas educativos. Y hay que romper con la visión que yo no dudo en calificar de colonialista y homogeneizadora de la OSD, de que todos tenemos que estar estandarizados, hay que darles los contenidos mínimos y que con eso se vayan a sus casas y ya no estén dando lata. El uso de los datos es fundamental, y en la digitalización de los datos de educación, esos datos son impresionantes. Hay ahora empresas que pueden dar softwares en donde sale cuántas notas, cuántos libros leyeron los alumnos en el semestre, cuántas notas hicieron, qué tipo de comentarios tienen, cuántas veces fueron al baño. No, son los softwares con una capacidad impresionante. Bueno, tenemos que insistir en que la tecnología como producto de la inteligencia humana nunca debe de estar bajo control, y especialmente de control democrático, para que podamos dirigir el sentido en el que queremos cambiar y no nos digan desde afuera qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto es lo que yo quería plantearles, y ahora vamos a abrir un espacio de diálogo, a ver qué dudas se pueden aclarar, en qué tenemos discrepancias, y se contesta hasta donde se puede. Y les advierto que no me da pena decir no sé, así que si no sé, pues también les voy a decir que no sé. Aquí la dejo y mil gracias por su atención. Sí funciona. ¿Y este también?
Estamos esperando las preguntas. Un Y minuto. así ya me dejan sentar. ¿Abajo de todos modos? ¿Sí? Ok. Creo que nos está dejando más dudas ahora. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, Pues sí nos están llegando 2 preguntas. No leo. No le entiendo, perdone. Sí. Desde su perspectiva, ¿qué opinión le merece la educación 4.0 como alineación de la industria 4.0? ese tema lo van a ver en una de las mesas que sigue, así que paso la pregunta para el que va a exponer sobre la... Y la segunda, ¿cómo invade la transformación digital en la privatización de la educación pública? Bueno, yo tengo que decir que un problema con la digitalización es que, en primer lugar, no todo el mundo está conectado. Este es parte de un esquema de desigualdad que se expresa también en esto. Y la otra cosa es que la inmensa mayoría de los usuarios del Internet, pues lo usan con fines lúdicos, de comunicación familiar y para bajar música o para bajar materiales así, pero la parte de usos científicos y demás, creo yo que está totalmente subdesarrollado. Y bueno, yo me puedo pasear por oficinas y enseñarles que la mitad de las computadoras están prendidas con juegos o con cuestiones así de redes sociales, y realmente el uso para cuestiones científicas es muy limitado, ¿no? Entonces hay una desigualdad en el acceso, y esa desigualdad pues se refleja mucho más en el espacio en donde la gente tiene que trabajar. Hay la idea de que, bueno, se le da al alumno una tableta y se vuelve monosabio a los 8 días. No, ¿verdad? En realidad, pues cargar una tableta puede significar algunos usos limitados, resolver tareas, buscar con un motor de búsqueda, a ver cierta información, etcétera. Pero yo no veo que haya un uso sistemático, y observo un par de problemas con los alumnos con los que yo trabajo. Uno, si ustedes leen un texto que tiene inserciones adentro, pues se pueden tardar media hora en leer una página porque tiene 4 salidas ahí, y digo yo que eso es como el texto de Bernal Díaz del Castillo con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que decía, y íbamos a caballo entrando, y ahí en el puente había, y por cierto, ese que era un personaje que venía del pueblo y empezaba a hablar del pueblo, y luego regresaba y decía, y ahora seguir. Pues así está ahora la lectura de textos electrónicos. Entonces, un problema que hay, y que también va a influir en el desempeño, es que la concentración en la lectura está perdiéndose. Yo veo alumnos, estamos usando el pizarrón, etcétera, y en lugar de tomar notas y llevar las notas, llegan y hacen clic y se llevan el esquemita. Digo yo, ese esquemita, ¿cuándo demonios van a regresar a verlo, a saber? Sí, a veces las fotocopias
no las pueden tener ordenadas y reunidas en un solo texto. Tenemos que pensar muy seriamente que dónde son ayuda y son necesarias, son importantes, pero la alerta en mi caso sería: tenemos que tener control de nuestros datos. No estoy llamando ninguna actitud egoísta. Fíjense ustedes, antes de las elecciones de 2018 se perdieron las bases de datos del INE, que las habían vendido. Nunca oí yo que agarraran a nadie, que lo metieran al bote por andar vendiendo las bases de datos de los mexicanos. Se llevan los datos. ¿Quién quiere eso? Ese cochinero. Pues yo abro mi celular y veo una cantidad de basura electrónica que me llega porque mis datos los han estado comercializando. Sí, la mitad del tiempo tengo que estar limpiando basura que me llega, que me ofrecen de aquí, de allá, que no sé qué. Yo pongo en el Facebook me gusta y 2 días después ya me están llegando ofertas de autos de no sé qué. ¿Qué es esto? Entonces, la gran preocupación es que el uso educativo es limitado, y hay recursos importantísimos, pero requiere trabajarse con dirección. Y está a veces las autoridades demasiado preocupadas por darles a los estudiantes una tableta y los profesores les dan un crédito para que se compren una. Entonces, aquí el asunto está totalmente desproporcionado y no se comparte la misma paciencia para integrar a la gente a estas tecnologías. Yo conozco gente de mi generación que no sabe ni prender una computadora, ¿no? Entonces sí, como un fetiche, no, de esto no, qué bárbaro, apriétale el botón, ay no, me va a morder. Entonces tenemos estas dos polos que hay que centrarnos. De quienes creen que es una tecnología mística, ¿verdad?, que nos va a resolver todo, hasta los de que creen que saben porque les llegan toneladas de información, pero no pueden distinguir un barrido de un trapeado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que creo que está hoy en día ocurriendo. Ya tengo varias. Ya están varias, bueno. ¿Por qué algunas microempresas han tenido éxito? ¿Qué les depara el destino? Bueno, a ver, microempresas exitosas, pues sí hay muchas, ¿verdad? Aquí la pregunta es, como todo en la vida, el problema es crecer. Entonces, ¿qué hace una micro para crecer? ¿Y cuál sería el horizonte de crecimiento? ¿Verdad? Ahora oímos unas historias de fortunas que se hacen con una buena idea. Con una buena idea no se hacen fortunas, ¿no? Ni con tecnología digital ni sin tecnología digital. Una buena idea, por ejemplo, el WhatsApp. Facebook decidió que esa tecnología le servía, la compró y se la quedó. Y Facebook no es una empresa chiquita. Entonces, este tipo de problemas, ¿cuál es el horizonte? Si es un área muy importante, lo que ustedes pueden tener es un crecimiento rápido hasta un cierto nivel. Y yo creo que eso es muy necesario. Ojo, yo no estoy diciendo que los que son emprendedores, que hay gente que tiene mucho empuje, muchas ideas, etcétera, que eso nos sirve en la vida. Por supuesto que es importante. Yo lo que digo es que para lo que nosotros requerimos como país, no es un problema nada más de decir, oye, vuélvete
creador o vuélvete emprendedor. Necesitamos una política de empleo y necesitamos que las empresas también tengan una política de contratación y de inversión en nuevas instalaciones. Porque venir y quedarse con las empresas que ya ha costado tanto trabajo hacer, ya no tenemos empresas cerveceras nacionales. Tequileras, ninguna. Bancos, el único banco que dice que es mexicano es Banorte. Banamex, con su matriz en Estados Unidos. BBV con su matriz en España. Santander con su matriz en España. HSBC con su matriz en Hong Kong y en Inglaterra. Búsquenle. Entonces, y cuando la nacionalización de la banca, no había ni un banco extranjero en México, ni uno. Bueno, pues, entonces llegan y compran los bancos que ya había, si no, pues, y luego llegan y empiezan a cobrar comisiones. A mí se la viven mandándome ofertas de crédito. Digo, oye, pues, si no necesito crédito, ¿en qué idioma les tengo que hablar para que ya no me manden ofertas? Tiene un crédito preaprobado, marque 3 y véngase por él inmediatamente. ¿No? Pero luego llegan ustedes y ven, y resulta pues que el crédito bancario está comprimido porque no hayan a quién prestarle. Y con las tasas de interés que se cobran, el banco se lleva la ganancia del industrial. Pues así no se puede. Ese es el problema. Entonces, ¿qué horizonte? Pues el horizonte es, hay que saber crecer, hay que saber hacer alianzas, hay que multiplicarse y a ver hasta dónde da. Cuando digo que 100 grupos controlan el 50% del PIB, fíjense lo que estoy diciendo. 100 grupos. Y es la mitad de la riqueza del país, pues eso se tragan lo que sea. Ya, para eso hay que tener cuidado. ¿La economía del país mejoraría si lo gobernara un licenciado en economía? Ya tuvimos un presidente. Les voy a contar un chiste. Ya tuvimos un que es más bien es una anécdota y que es muy ilustrativa. En una ocasión iba yo a un evento en algún lugar y agarré un taxi al aeropuerto. Y cuando íbamos en el camino, el taxista hablaba mucho y platicaba y tal. Y yo me empezó a preguntar cosas y yo empecé a contestar y así, ¿no? Y por ahí en un alto ya no se aguantó y voltea y me dice, bueno, ¿y usted qué es? Le digo, ¿cómo que qué soy? Sí, ¿a qué es? ¿Qué profesión tiene? Le dije, pues yo soy economista. Dice, ¿de esos que le están dando en la madre al país? Le dije, mire, no, yo soy de bajo impacto. Yo nomás echo a perder 30 o 40 alumnos cada semestre y ahí me plantó. Muy buena. ¿Dónde quedan las habilidades blandas en las ingenierías, en este nuevo modelo 4.0? No, pues en las ingenierías me agarran en curva, de eso no sé. Sí estoy claro de que las ingenierías tienen un papel fundamental, porque son, digamos, en el escalón intermedio con las aplicaciones que pueden ser, para mí las más importantes tendrían que ser en las actividades productivas, porque lo que el país necesita es desarrollar las actividades productivas. Eso es lo que, digamos, por ejemplo, las habilidades en construcción. Ustedes que algunos serán ingenieros o quieren ser ingenieros, déjenme que les diga que a veces los ingenieros creen que pueden hacer todo y se pasan. Porque
pues están acostumbrados a tratar con problemas y resolverlos. Pero algunas de las cosas tenemos que medir ahora, por ejemplo, impactos. Yo no sé cuál es la posición de ustedes. Yo, por ejemplo, estaba en contra de que se hiciera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mi argumento era muy sencillo. Este terreno, lo que van a hacer, es parte del vaso regulador del Valle de México, en el que está sentada la ciudad. Si ahí se crean este tipo de construcciones y se cancela esta función de autorregulación, podemos tener riesgo de inundaciones con aguas negras en todo el oriente de la ciudad. Por eso estaba en contra. Y eso, ustedes creen, yo no soy ingeniero, ni pretendo. Eso se lo escuché a un personaje ingeniero que ni siquiera era ingeniero en hidráulica, que había sido director de la Conagua, que dijo: este proyecto es una loquera. Bueno, pues la solución no está todavía completamente resuelta. Algunos de esos proyectos hay que darle vuelta, porque son proyectos con implicaciones de largo plazo, y ahora tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. La Ciudad de México tiene vulnerabilidades tremendas frente al cambio climático. Hemos visto una cara, por ejemplo, el exceso de agua, pero espérense a que llegue la otra, que es la falta de agua. Ya hay ahorita una crisis hídrica en Acapulco, ¿verdad? Están afectados con falta de agua los hoteles, los restaurantes, las colonias populares, todo. Y no es el único lugar. En la India hay ciudades que no tienen agua. Ciudades. No como Acapulco, que es un poblacho, como decía por ahí un comercial, comparado con las ciudades de la India, que son de 10, 11 millones de habitantes. Esas cosas las tenemos que pensar ahora 3 veces. Y yo por eso digo, bueno, necesitamos gente técnicamente muy bien formada, pero con valores éticos, que no se preste a engañifas y a andar haciendo loqueras porque va a ganar bien. No, se puede ganar uno la vida de manera muy decente sin necesidad de andar atropellando la naturaleza y a los coterráneos, ¿no? ¿Qué hacer para modificar el enfoque actual de las universidades públicas? Bueno, miren, las universidades públicas tienen, yo no sé aquí cuál es el régimen que tienen ustedes, pero tienen unos protocolos, unos criterios construidos como comunidad, que son los que operan para decidir hacia dónde se cambia, no se cambia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, y creo que las comunidades, sobre todo estas, que son comunidades de inteligencia, son comunidades que tienen que discutir rumbos, tendencias y perspectivas de largo plazo. Yo traté de darles la idea de que lo que estamos viviendo ya tiene 10 años que se está desplegando, o más, en algunos de los casos, y todavía tiene por delante 15, 20 años más. Entonces, ustedes van a seguir oyendo hablar de estos problemas, y algunas de las cosas pues van a ser acumulativas y serán los retos que van a tener que enfrentar como profesionales. Entonces, yo creo que las universidades tienen que decidir con frialdad y sin demagogia, ¿verdad? Queremos mejorar la eficiencia terminal, ya, pero no porque ese va a ser el criterio para que te den recursos o no. Necesitamos mejorar la eficiencia terminal porque es un desperdicio para el país formar gente que luego no se recibe, que no termina, que abandona los estudios. Ese es el problema. Y entonces nada, pues hay que... las instituciones necesitan autonomía de gestión,
autonomía de reflexión, de decisión, y sus cuerpos colegiados competentes son los que tienen que decidir en qué dirección se camina, según yo. Aquí veo una preocupación, voy a juntar un poco dos preguntas en las que dice, comentó que a mayor preparación académica, más alta desocupación laboral. ¿Por qué o cuál es la causa principal? Con el hecho de la certificación de profesionistas, ¿podrá en un futuro limitar la contratación en el empleo? ¿O los dos están? Bueno, el asunto de la certificación lo impuso la firma del Telecán, ¿verdad? Una certificación que era trinacional. Entonces ahí empezó. Yo creo que las profesiones tienen que decir pues, cuáles son los requisitos para que una gente egrese y tenga conocimientos adecuados. Miren, algunas de las profesiones se van a modificar, incluso van a desaparecer. Por ejemplo, los abogados, ¿verdad? Si ahorita tienen despachos que reúnen pasantes que están juntando miles y miles de expedientes, legajos y demás, con eso digitalizado, ¿verdad? No va a ser necesario. Ahora, ¿eso cuándo va a pasar? No sé, pongan un horizonte que les gusta, 20 años. Por ejemplo, la robótica. Ahorita ya hay, aquí en el Sanatorio Español de la Ciudad de México, ya hay operaciones con robots. En Médica Sur hay operaciones con robots. Eso generalizado, ¿cuándo? No sé. ¿No? Ya, esas son cuestiones que ya están. Las cosas de inteligencia artificial, algunas de las que ya conocemos, están ya. Ya no estamos descubriendo el hilo negro. Son cosas que ya están, pero una cosa es que ya estén en curso y otra es que esté generalizado. Yo me refería a la 5G como una tecnología que es clave en la disputa Estados Unidos-China, pero la infraestructura de la 5G pues, está en vías de que se integre. No es una cosa que va a ocurrir de golpe. Entonces, estos procesos van a tomar un tiempo y dependerá de cómo la gente se adapte a eso. Lo que sí les puedo decir es que en todo el mundo hay una preocupación grande de qué va a pasar con el empleo. Porque la tecnología es fuertemente ahorradora de mano de obra. Entonces necesitamos que sea ahorrador de mano de obra. No quiere decir que va a desaparecer el trabajo como tal, ¿no? Pero sí va a haber cambios muy traumáticos. Por eso insisto en que tenemos que plantear políticas de control del cambio técnico y de las aplicaciones. De otra manera, nos vamos ahí en el bulto sin saber qué es lo que está pasando. Doctor, pues muchas gracias. Algunas de las preguntas ya son un poco repetitivas, sí. Pero le agradezco su presentación. Estamos muy contentos de traer especialistas como usted que nos acompañen en nuestros aniversarios, en esta semana interdisciplinaria. Me voy a permitir leerle el reconocimiento que se le va a otorgar al doctor. Dice, el Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, en el marco de la 35ª Semana Interdisciplinaria, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Rogelio Álvarez Bejar por su participación dictando la conferencia magistral El contexto nacional e internacional y su influencia en la educación superior pública. Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2019, la técnica al servicio de la patria. Maestro en Ciencias, Sergio Fuenlabrada Velázquez, director de la UPICSA. Felicidades.